Buenas noches. Venimos caminando el tema como cristiano en este tiempo. Y como cristianos en este tiempo sabemos el asistir al templo. A veces vivimos apurados, vivimos a las carreras, buscando mejorar nuestra economía, dedicando más tiempo al trabajo para cumplir con la familia y con las obligaciones. Y cada día vemos en esa parte de obligaciones nuestro afán de tener, de llenar, de tantas cosas, que lo que hacemos es sacrificar el tiempo para el Señor. Y cada uno de nosotros sabe cuánto tiempo le está dedicando al Señor. Y en este tiempo, a pesar de estar en familia, hemos sacrificado la iglesia. Y cuando digo sacrificar la iglesia es porque muchos no se han reunido como iglesia en la casa y muchos menos han buscado que se abran las puertas de los templos. Algunos pastores han abierto y no les ha llegado la gente y hay excusas, hay miedos, bueno, hay tantas cosas. Pero lo triste es que las familias muestran su ausencia en los templos. Y muchas veces lo que estamos demostrando es ese egoísmo, preocupaciones y tantas otras cosas equivocadas. Y no nos damos cuenta que en el momento que necesitamos, ahí sí acudimos al Señor. Y no lo estoy criticando, no. Pero no debería ser el Dios bombero, el Dios ambulancia. Cuando nosotros vamos a la palabra, encontramos en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Cuando tú faltas a la iglesia, a esa reunión de los santos, estás dando uno de los primeros pasos para una vida lejos de Dios. Y tú tienes una excusa y no te reúnes. Y si las reuniones son cada 8 días, como ha tocado los protocolos en algunas partes, pues imagínate, no fuiste, no te alimentaste durante toda la semana y tuviste una nueva excusa, entonces esto se va volviendo hábito. Y a la gente le ha costado volver a engranar. Y a veces no nos damos cuenta que entre más nos demoremos, más difícil es retomar el camino. Porque tú vas poniendo a Dios en segundo lugar. Y voy a decir algo con todo respeto, pero cuando tú dejas de congregarte, tú estás empezando a dar pasos para una apostasía. Cuando no nos reunimos, nos debilitamos como iglesia, pero afecta mucho a aquel que no se reúne. Entonces, imagínense, no recibió, no leyó la Biblia, no oró. ¿Qué alimento espiritual está teniendo esta persona durante el día, durante la semana? A veces durante el mes. Por eso la palabra nos insta una y otra vez a que tenemos que perseverar, perseverar, perseverar en la comunión unos con otros.
Y por eso Santiago nos habla muy claro en 1:8 y nos dice de aquel hombre de doble ánimo, ese que es inconstante en los caminos. Y entonces vemos que las personas que se empiezan a dejar de congregar, empiezan a ser personas de doble ánimo. Anhelan estar con el Señor, pero no asisten. Y empiezan a tener esa gran confusión porque quieren hacer tantas cosas y no las hacen. Pastor, yo quería, yo pensé, yo lo tenía en mi mente, pero no lo hicieron. Y déjame decirte que algunos asisten a la iglesia como si estuvieran haciendo favor al pastor. Y no es ello. Deberías evaluarte cómo amar al Señor y cómo amar al mundo al mismo tiempo si uno no puede servir a dos señores. Mateo 25, 24, 30. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no siembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que no es tuyo. Y respondiendo el Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mire, el Señor está siendo muy claro, porque debemos trabajar con los dones que Dios nos da. Y mucha gente empieza a dejar su don de lado. Y a veces, como nos dejamos de reunir, dejamos de servir y abandonamos nuestros dones. Y algunos dicen que es por no involucrarse en las cosas del Señor. Y no se dan cuenta que por eso no dan fruto. Sin olvidar que tú tienes que trabajar dentro y fuera de la iglesia. En la iglesia hay actividades, pero en nuestra casa también tenemos mucho trabajo. La familia, los vecinos, los compañeros. Por eso, imagínate que cada persona se pusiera la meta de traer una persona al año. Una cada 6 meses. Una cada 3 meses. ¿Cuántos crecería la iglesia? Y a veces debería ser un compromiso hermoso. Oiga, este mes vamos a proponernos a traer una persona a la iglesia. Ahora, a veces la gente se preocupa por el templo y no por el Señor. Cuando yo digo traerlo a la iglesia es de congregarlo. Y lo importante es que la persona empiece a caminar con el Señor. Y eso es algo que deberíamos hacer. Jeremías 17, 5, 7. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Dios. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Dios y cuya confianza es Dios. Miren, ahí está muy claro lo que está diciendo el Señor. Muchas veces te desanimas, muchas veces te dejas de reunir y empiezas a confiar más en el hombre, más en el mundo que en Dios. Y no hemos entendido que el único perfecto es Cristo y que Él es el ejemplo a seguir. A veces
uno ve que la persona da razón de todo lo que hacen los demás. Uy, ese llegó tarde. Mire cómo está aquel. No, mire esto. Y uno le dice, ¿qué hubo? ¿Cómo le pareció la reunión? No, excelente. Uy, ¿y de qué se trató? Uy, yo no sé, no me acuerdo, pero me llegó al corazón. Y uno dice, pero si no se acuerda. O sea, le emocionó, pero no le impactó. Y no le impactó porque estuvo más pendiente de tantas cosas alrededor que del Señor. Y por eso Hechos nos habla de ese perseverar, de estar en la doctrina, estar en la comunión, estar en el partimiento del pan, estar en las oraciones. Y entonces cuando nosotros caminamos por Hechos 2, encontramos los primeros cristianos. Y habla de que siempre estaban juntos, en un solo corazón, compartían los unos con los otros, eran constantes en escuchar la palabra y siempre estaban pendientes de la oración. Esa oración particular, esa oración de intercesión, esa oración del compartimiento. Nunca perdían la oportunidad de honrar la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eran personas que en todo momento estaban alabando a Dios, estaban ofrendando, estaban escuchando el Evangelio, estaban tomando la cena del Señor y estaban intercediendo al Señor. Personas que nunca perdían la oportunidad de animar a los otros, de darles ese abrazo, de darles ese auxilio, de guiarlos a participar en la obra del Señor. Tomando parte activa, eran muy activos en el trabajo con el Señor. Y a veces eso es algo que nos falta. Eso es algo que se ha perdido en este tiempo. Y qué rico cuando uno tiene ese grupo compacto, esas familias donde todos son unidos. Y a veces uno extraña eso. Esos hermanos con los que compartía. Y Hechos 11:23 dice, y este cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Pablo también era uno de los que predicaba la fidelidad en las enseñanzas de los apóstoles. Y a veces decimos, no, es que esa es una recomendación que le da el pastor. Pero Pablo nos está hablando a todos como congregación. Fieles en las enseñanzas. Fieles en los compromisos. Fieles en el partimiento del pan. Fieles en la comunión. Y cuando uno lee, encuentra que la fidelidad y la constancia son elementos básicos para que tú y yo no dejemos de congregarnos. Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y ayer alguien me decía, pastor, es que cuando 2 o más están orando, pues qué rico esa fuerza de la oración. Y eso es lo que tenemos que entender. Que tú y yo debemos reunirnos como cuerpo de Cristo. Ese es uno de los beneficios que tenemos cuando nos reunimos. No es que se congregan. Y a veces no entendemos que es que cuando nos reunimos, está reunido el cuerpo de Cristo. Y ese es un privilegio que nos da el Señor. Pero también dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuál es el reino de Dios en la tierra? La iglesia. Jesús nos dice que si nos reunimos, Dios ve por nuestras necesidades. Es que la iglesia no es la reunión de los perfectos, es la reunión de los santos, de los apartados para Dios, pero seguimos siendo imperfectos. Serán muy santos, dicen a veces. Claro, cuando hablamos de santidad, de apartados de Dios, sí,
somos apartados para el Señor. ¿Que seguimos cometiendo errores? Sí, claro. Somos humanos. Pero eso no nos da excusa para pecar, que es diferente. Por eso tú y yo debemos tener esa confianza, porque Dios siempre cumple lo que promete. Por eso Jesús nos dice, busquen el reino de Dios y su justicia. Y cuando tú lo empiezas a buscar, todo se te va añadiendo. Yo soy una persona que me preocupo de las cosas del Señor, porque el Señor siempre se ha preocupado de mis cosas. El problema es que muchas veces estamos buscando nuestra comodidad y nos logramos acomodar para empezar a buscar el reino de Dios. ¿Por qué no hacemos lo contrario? Busquemos primero el reino de Dios. Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Dónde puede abrir el entendimiento? Viniendo a la iglesia, escuchando la palabra. Hay espacios en la iglesia para las preguntas, para los comentarios. Y a medida que vamos poniendo atención en las explicaciones, pues vamos entendiendo las escrituras. Y las escrituras se van revelando a nosotros. Hay gente que me dice, sí, yo me siento y me pongo a leer la Biblia. Claro. ¿Y te queda fácil entender la Biblia? Es ahí cuando necesitamos una persona mayor en la fe, para que nos vaya explicando, para que nos vaya dando, para que nos vaya mostrando en la palabra del Señor. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pues qué hermoso, porque cada vez que nos reunimos, vamos a escuchar el Evangelio. Vamos a alimentar nuestra fe. Vamos a crecer y fortalecernos cada vez más. Y qué hermoso que podamos entender. Porque muchos, pastor, ¿y yo a qué voy a la iglesia? Si aquí en mi casa estoy orando, rico, pero te estás reuniendo. Pastor, cuando yo siento ganas de orar, entonces yo voy a mi cuarto, me encierro y oro, Señor. Rico esos momentos. ¿Pero estás compartiendo el Evangelio? ¿Estás compartiendo con tu familia? Estamos viendo los problemas que hay en este tiempo. Y qué hermoso que pudiéramos reunirnos y compartir con familia. Y ahorita que hay la oportunidad de volver a los templos, entonces volvamos a los templos. Reunámonos, congreguémonos, siguiendo los protocolos, inscribiéndonos. Mucha gente le molesta que se tenga que inscribir. Me decía un joven, me decía, pastor, es que no he ido, que es eso de inscribirse. Le dije, ¿cómo lo hacen? No, pues uno ahí por el WhatsApp le llega un formulario, uno se inscribe, lo envía y le dan la respuesta. Y fuera de eso le dicen a uno si puede asistir al primer culto, al segundo culto, al tercer culto. Ay, es que, pastor, le dio por cansar. No, mira, no somos los pastores, no somos los que estamos poniendo la piedra de tropiezo, son los protocolos, son las normas. Y nosotros debemos acatarlas. Y no solo acatarlas, sino, oiga, ayudar a cumplirlas. Y entonces algunos lo han hecho por WhatsApp, otros lo hemos hecho en la página. Pero toca cumplir con las normas. Pastor, ¿y qué pasa si uno no cumple la norma? Pues ahí sí sancionan al pastor. Ahí no es que le estén haciendo un favor al pastor, pero pues ¿quién es la cabeza visible de la iglesia? Pues llaman al pastor, le revisan y le miran. Entonces tenemos que aprender a cumplir. Pero tenemos que entender a qué es que vamos a la iglesia. A qué es que nos reunimos. Hace unos años, la familia se reunía en torno a la mesa. Y eran los momentos más ricos, más sagrados. Todo el mundo se reunía en torno a la mesa, comían, compartían, se contaban sus cosas. Y los padres a veces contaban historias.
Y qué rico cuando uno se puede reunir así. Se ha perdido esa esencia del hogar, de la hoguera, pero no perdamos la esencia de la iglesia. Por eso, saber el asistir al templo es saber estar fortaleciéndose en la fe, es estar reuniéndose con los hermanos, es estar ahí aprendiendo, es buscar esos espacios donde uno pueda preguntar las inquietudes que tiene. Y entonces qué rico compartir de la semana, del trabajo. Son esos momentos hermosos que son únicos. De pronto ahorita no hay el tiempo de charlar igual, pero por lo menos se ve, se siente, se ora, se intercede. Se tiene un momento desconectado donde uno se mete con el Señor, donde uno alaba al Señor, adora al Señor. Pero esa adoración es la respuesta de mi adoración de toda la semana. Entonces yo voy y dejo que el Espíritu Santo fluya en mí. Y qué ricos son esos tiempos. Y son tiempos diferentes a estar uno en su casa orando, estar teniendo ese tiempo de intimidad con el Señor. Y entonces qué bueno que podamos entender, asistir, retomar. Porque algunos no, pastores, que estamos esperando ahí. Bueno, rico. Pero si pueden congregarse, asistir, qué rico. Ir a la cena del Señor. Por eso cada uno mira cómo estás. Porque si tú eres una parte del cuerpo, pues debe estar donde está el cuerpo. Entonces es importante que tú y yo asistamos. Que vayamos con un corazón dispuesto. Que vayamos a agradecerle al Señor. A tener esos momentos deliciosos con el Señor. Porque podemos estar en el templo, pero es mi comunión con el Señor. Pero también es mi comunión con el hermano. Y son momentos geniales. Y a veces le dicen a uno que uno como pastor le hace falta a la iglesia. Pero no debe ser nomás a uno como pastor. A todos nos debería hacer falta la iglesia. Reunirnos. Llegan épocas especiales. Los tiempos de los ayunos. Qué rico tener ese tiempo, poder orarle al Señor. Y son espacios diferentes. Y son espacios que necesitamos. Y son espacios que en un momento dado nos deben llenar. Por eso hoy te invito a que evalúes tu corazón. Si has sacado excusas, habla con el Señor. Toda excusa es valedera. El Señor lo que mira es la intención del corazón. Y pidámosle al Señor por aquellos templos que nos han podido abrir, por aquellos templos que los pastores han preferido dejar quietos, cerrados, por aquellos templos que intentaron abrir y la gente creyó que era mucha exigencia, entonces que no se inscribió ni uno. Por aquellos templos donde el solo hecho de adecuar las cosas para cumplir los protocolos pues ha costado. Y hay pastores que han preferido este año quedarse así. Pero es ahí donde las ovejas unirnos y interceder. Y me llamaban algunas personas y me comentaban sobre ese suceso. El pastor les había dicho, mire, por este año nos quedamos así. Yo les mando un WhatsApp o miramos cómo hacemos, pero no vamos a abrir el templo. Yo decía, Señor, Padre Santo, ¿qué ha pasado?
Si los más interesados deberíamos ser nosotros, como congregación. Y es ahí donde tenemos que disponer nuestro corazón. Que sí que tú oras en la casa, pero a veces no es lo mismo, no hay el ambiente, no hay el momento, no hay el espacio. En el templo lo hay. Y colabora en los protocolos. No es fácil, pero puedes colaborar en recibir a los hermanos, en ubicarlos. Tanto que hay para hacer en el Señor. Y qué rico cuando uno tiene esas personas que se ofrecen, que vienen y le dicen a uno, pastor, mire, yo quiero hacer, déjeme hacer. Qué rico. Porque uno no se siente solo. Y conozco pastores y he sabido de otros pastores que no han podido. Mientras que algunos decimos, sí, bueno, ya va pasando todas estas circunstancias. La pandemia no ha pasado, pero las circunstancias ahí van, ¿no? Ya están pasando. Otros dicen, no, nosotros nos hemos quedado. Y otros dijeron definitivamente, no vamos más. Y es ahí donde nos duele porque todo esto es espiritual. Y ver guerreros vencidos es muy duro. Y uno no sabe qué es más duro, si ver los guerreros vencidos o los vencidos después reconocer que no hicieron nada. Y mucha gente cuando tienen la iglesia ahí cerquita no asisten, pero el día que el pastor dice que no va a abrir, entonces, ay pastor, yo iba a venir. Por eso no dejemos de orar por los pastores, por su trabajo, por su entrega, por su ministerio, por su fidelidad al Señor. Y cuando hablo de fidelidad no estoy diciendo que es que sean infieles, sino que a veces la congregación no se da cuenta que el pastor también necesita el respaldo y el apoyo. Por eso hoy te invito a que oremos. Oremos por los templos, oremos por las iglesias, oremos por los servidores, por aquellos pastores que necesitan ese respaldo. Hoy te invito a que evalúes si eres parte del cuerpo, pero no del cuerpo secreto del Señor. No, el Señor no tiene el cuerpo secreto, ni inteligencia, ni contrainteligencia, no. Eso es algo que nosotros nos hemos inventado. Y cuando digo nosotros es que la gente se la ha inventado. No, es que yo soy del cuerpo secreto. Pero el Señor no tiene cuerpo secreto. Por eso, Señor Padre misericordioso y Papito Dios, pongo en tus manos, Señor, a todos aquellos pastores, Padre misericordioso, que a hoy, Padre amado, no han podido abrir sus templos por las diferentes circunstancias. Muchas tú las conoces, muchas te las han llevado en oración, Señor. Hoy los ponemos en tus manos, Señor. A esos pastores, Padre misericordioso, para que seas tú levantando, fortaleciendo. Papito Dios, pero también te pido por aquellos hermanos, Señor, que en un momento dado no han sido esos hombres y mujeres que han levantado los brazos a esos pastores cansados, a esos pastores que ven como que su trabajo ya agotado, Padre misericordioso. Hoy te pedimos, Señor, que a esas congregaciones, Señor, tú los avives, Señor, que tú les pongas el querer como el hacer, Padre misericordioso. Papito Dios, pero también pongo en tus manos, Señor, a todos aquellos pastores, Señor, que se han visto enfermos, que se han visto desmejorados, Señor. Muchos que aún dicen que sus fuerzas se han agotado. Hoy te los ponemos en tus manos, Señor. Papito Dios, pongo en tus manos a cada hombre, a cada mujer, Señor Padre misericordioso, para que tú los redargullas, Señor, a que examinen su corazón, Señor, que cómo están siendo como esa parte del cuerpo de Cristo. Papito Dios, porque en el cuerpo del Señor todos somos necesarios, no somos indispensables, pero
somos necesarios porque todos hacemos parte de ese mismo cuerpo. Por eso, Padre bueno, a todo aquel que está escuchando, Señor, al que va a escuchar, Señor, para que tú los exhortes, Padre misericordioso, a evaluarse cómo han sido como iglesia, Señor. Han sido diligentes, Señor. Han estado prestos, Señor. O son de aquellos que se sientan en la comodidad, Padre amado, esperando que si los necesitan los llamarán, como dijo alguno. Por eso, Padre bueno, que seamos esos siervos útiles, Padre misericordioso, los que habla la palabra. Esos siervos que están ávidos de servir, Padre misericordioso, donde tú nos pongas, Señor. Hoy te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, y por toda esa oportunidad que nos diste durante todo este tiempo, Padre misericordioso. Papito Dios, gracias, Señor, por el local, Señor, por la dueña del local, Señor, por su familia, Padre misericordioso, porque gracias a esto hemos podido servir, Señor, atender, Señor. Y es para ti, Señor Padre amado, es para tener un lugar de adoración y alabanza, Señor Padre misericordioso, donde se pueda enseñar la palabra, Padre amado. Papito Dios, que siempre tú estés en nuestro primer lugar, Señor. No permitas que un segundo o tercer lugar, Señor, y perdónanos si alguna vez lo hemos hecho, Padre amado, directa o indirectamente. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, y sabemos lo importante, Señor, que es para nosotros congregarnos. Padre bueno, no permita, Señor, que el amor de muchos se enfríe, Padre misericordioso, sino que sigan ahí de la mano, Señor Padre amado, sabiendo, Padre misericordioso, que en todo momento y en todo instante, Señor, tú nos estás llevando, Señor, guiando, Señor. Papito Dios, por aquellas ovejas, Señor Padre misericordioso, que no están en nuestra ciudad o en nuestro país, Señor, para que donde estén, Señor Padre misericordioso, sean ovejas del servicio, Padre amado, porque qué rico gozarnos en el servicio contigo, Señor. Qué rico servirte, Padre amado, y servir al prójimo, Señor, y amarle y glorificarle, Señor Padre misericordioso, a ti, a tu Hijo, al Espíritu Santo, Padre amado, siendo agradecidos, Señor, por todo lo que han venido haciendo durante todo este tiempo. Papito Dios, que la pandemia no sea una excusa, Señor, que el tiempo no sea una excusa, Señor, sino que cada uno en nuestros corazones siendo diligentes una y otra vez. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Estemos ahí a la brecha, colaborando. Es importante congregarnos. A todos aquellos que nos han preguntado si es importante, si se debe hacer, miren la palabra las veces que dice que debemos reunirnos, que debemos estar unos con otros, que debemos tener comunión. Por eso vamos adelante, vamos a congregarnos, vamos a ser los primeros en levantar la mano en el servicio. Ahí estamos. Gracias a los que nos han escrito, gracias a los que nos han preguntado, gracias a todos aquellos, Señor, que nos han visto en todo este tiempo y sabemos que algo va quedando en nuestros corazones. Un abrazo grande. Es hermoso poder compartir la palabra. Es hermoso poder estar ahí en sus hogares. Gracias porque nos abren, Señor, ese espacio. Y qué rico poder llegar a todos y cada uno. Un abrazo grande. El Señor nos continúa bendiciendo y adelante de la mano del Señor. Buenas noches y muchas bendiciones. Gracias.